Yo fui la primera persona que leyó Que Viva la Música en voz alta, ¿no? Los originales. En la casa de Luis Ospina fueron 2 días, durante las que leí sin interrupción Que Viva la Música. Y nos tomamos un guacal de cerveza, yo me fumé 4 paquetes de piel roja, un cuarto de libra de marihuana y como 4 gramos de coca de perico nos metimos y leímos todo Que Viva la Música. La cultura popular de Cali está llena de personajes históricos. El día de hoy vamos a recordar a uno. Esto es Calibaneando Podcast y hoy vamos a recordar a Guillermo Lemos Ruiz, el eterno Guillermito, el angelito empantanado. Guillermo Lemos falleció en septiembre del 2019, vivía en Jamundí, varias veces tuve la oportunidad de entrevistarlo, lastimosamente la mejor entrevista que le había hecho se me borró, solamente tengo algunos fragmentos en video, por eso pues sería imposible publicarlo por este medio, pero sí tengo un audio que, una entrevista que le hicimos por allá en el año 2015, cuando hacía un programa cultural y en este programa pues lo invitamos vía telefónica para que nos hablara un poco sobre la ruta de Andrés Caicedo, donde la gente pues pagaba y Guillermo les hacía un recorrido por varios sitios emblemáticos de la literatura de Andrés Caicedo y lo llamamos para que promocionara su ruta y estuvimos conversando un rato con él. Es la única entrevista que pude rescatar y bueno, en este caso quería que este podcast fuera enfocado en esa entrevista que le hicimos junto con Diego Llanos en aquella emisora por allá en el año 2015. De eso se va a tratar este podcast, recordando a Guillermo Lemos, que para los que de pronto no saben quién es este personaje, fue uno de los mejores amigos de Andrés Caicedo, lo conoció por allá en el año 1972, hicieron una amistad de 5 años hasta el suicidio de Andrés, y tanto fue así que Andrés lo incluyó en el libro El Atravesado, que es de las obras que dejó Andrés Caicedo, y fue tanto así también que le dedicó Que Viva la Música a Clarisolcita Lemos, como él la llama en la dedicatoria, que todavía está con vida, vive en España, y bueno, eso deja un poco claro también cómo fue la relación entre estos 3 personajes, ¿no? Guillermito Lemos, Clarisolcita Lemos y Andrés Caicedo. Vamos a escuchar esa entrevista a continuación. La entrevista, como les digo, inició porque queríamos que él promocionara su ruta y bueno, lo primero que le preguntamos fue obviamente en qué consistía y esto fue lo que nos contestó. Hace alrededor de unos 19 años, cuando hice el primer documental, se me pidió que visitáramos algunos de los lugares que yo pensaba que salían en los libros de Andrés y comencé y hice el primer recorrido de la ruta de Caicedo. Posteriormente, en otros documentales que se hicieron, volví a hacer el recorrido y hace alrededor de unos 4 años me junté con Ángela Rosa Giraldo Cruz, una catedrática de la Universidad del Valle, y organizamos ya la ruta de Caicedo como un recorrido formal. La ruta de Caicedo se ha diversificado porque al principio solo trataba sobre su novela más famosa, que es Que Viva la Música, pero posteriormente se han incluido otras 2 libros de él, que son El Cuento del Atravesado, que es otro recorrido, y Angelitos Empantanados, que es otro de sus libros. De modo que la ruta de Caicedo se organiza a varios sitios de Cali, también se va a la carretera al mar, se va a Jamundí y se va a varios sitios consignados, ¿no?, en su obra. Se habla un poco de esa mala relación que tenía Andrés Caicedo con los Corquidi, que fueron o son los dueños todavía, desconozco si todavía son los propietarios de estas unidades donde Andrés se suicidó, se quitó la vida en la avenida Sexta, el edificio Corquidi. Entonces le preguntamos a Guillermo si dentro de la ruta de Andrés Caicedo él incluía este sitio. En la avenida Sexta con calle 14 está situado el edificio Corquidi. La familia dueña del edificio son judíos y Andrés no sostenía muy buenas relaciones con ellos por su hábito de escuchar música a elevado volumen y el hecho de fumar marihuana dentro de su propio apartamento. Temo que las relaciones con los Corquidi no eran buenas y los Corquidi le llamaron la atención varias veces durante su estadía en ese apartamento. En una de estas ocasiones Andrés contestó con una carta bastante subida de tono, hecho por el cual se ganó la enemistad de León Corquidi, creo que en paz descanse, y de todas formas
La carta la conservan los hijos, de modo que el recuerdo de Andrés, aparte de la carta, también el hecho de que en ese apartamento se hubiera suicidado, lo cual no le da muy buena imagen al edificio de apartamentos, porque no todo el mundo le gustaría vivir en un lugar donde ha muerto alguien, no de esa forma. Lo más curioso es que el apartamento de Andrés está ocupado por una enfermera que sí sabe de que allí ocurrió ese suceso, pero a ella no le afecta en lo más mínimo. Y yo le preguntaba una vez en una de mis visitas si ella le daba miedo, y me decía que no, que ella nunca ha tenido ninguna manifestación paranormal, ni mucho menos. De modo que nosotros al principio podíamos entrar al edificio de apartamentos, pero al darse cuenta de que la ruta era sobre Andrés Caicedo, se escribió una circular a los que ocupan ahí, a los inquilinos, y se les prohibió expresamente el que nos abrieran las puertas. De modo que a veces logramos colarnos, ¿no? Pero esto no puede todas las veces que uno quisiera. Ya habíamos hablado un poco de la amistad que ellos dos tuvieron, pero aquí le preguntamos a Guillermo cómo había nacido esa amistad para que la gente que fuera a comprar la ruta pues supiera que era un personaje autorizado y que sabía y que no les iba a hablar ninguna carreta en este tour o en esta ruta de Andrés. Claro, es muy importante para la gente que sepa quién soy yo en la vida de Andrés. Conocí a Andrés en el Cineclub de Cali. Yo era un jovencito muy despierto a la edad de 12 años, ya había leído mucho, y Andrés nos invitó, a mi hermana y a mí, a Clarisol, a que asistiéramos al Cineclub y que nos iba a regalar un pase de cortesía para que siguiéramos entrando. De tal modo que fue el primer momento en que conocí a Andrés y comenzamos hablando de libros. Me preguntó que qué libros había leído, se había leído obras para jovencitos, y por ahí comenzó la charla, porque comencé a hablar de Marito Vargas Llosa, de Mario Vargas Llosa, de libros como La ciudad y los perros o Los cachorros, y comentamos el hecho de que había muy pocos libros para jóvenes. Andrés me manifestó su deseo de escribir obras para jovencitos que tuvieran una repercusión nacional y que fueran leídos por los jóvenes de una forma que podíamos llamar a veces confidencial, ¿no? Como muy entre ellos, ¿no? Y ahí es donde él en 1971 había escrito el cuento El atravesado. Él dice en el prólogo de la obra que quisiera que este libro fuera leído en la clandestinidad del grupo selecto, ojalá en los baños de los colegios, por jovencitos de 13 a 14 años. Durante 6 años fuimos los mejores amigos, porque Clarisol y yo no estábamos viciados por círculos culturales. Andrés odiaba todo lo que fuera círculos culturales y pensaba que la única forma de escribir y de salir adelante era a través del trabajo individual. Siempre tuvo esa dificultad para formar parte de grupos por ese pensamiento suyo, y al nosotros no estar viciados por todas estas corrientes, llegamos a ser sus verdaderos amigos y las personas que lo acompañaron en el momento más prolífico de su literatura, en el momento en que escribe Que viva la música, en el momento en que realmente hace sus obras más famosas. Claramente la Cali con la que Andrés se inspiró pues ya no existe, porque Cali cambió radicalmente, sobre todo después de los Juegos Panamericanos. Entonces le preguntamos a Guillermo también sobre esas diferencias, ¿no? De la Cali de Andrés, la Cali que él vivió con él y la Cali de hoy en día, y cómo esto se veía reflejado en la ruta de Andrés Caicedo. Es muy distinta, se sobreentiende, porque hablamos de una Cali muy pequeña, de una Cali que estaba saliendo por primera vez de ser un pequeño pueblo, y se realiza uno de los eventos que vuelve a Cali como una ciudad y ya comienza a darle como una trascendencia, que son los 6º Juegos Panamericanos. Pero hablamos de un momento muy diferente al actual, un momento en el cual estaba el hipismo, en el cual estaba la gente linda, en el cual todo era paz y amor, en el cual la gente era buena, en el cual la ciudad era la más cívica tal vez de Latinoamérica, donde había una cantidad
de circunstancias muy distintas a las actuales. Nosotros podíamos ir al campo a hacer campamentos durante meses sin tener problemas ni con guerrillas, ni con grupos de ultraderecha, ni mucho menos, y era una vida muy distinta. La gente siempre ha tenido como ese deseo de haber podido estar presente en ese momento que yo viví, y en realidad yo nunca pensé que fuera a estar en primera línea como me tocó estar. Luis Ospina, Carlos Mayolo, entre otros pocos buenos amigos, se terminaron radicando en Bogotá. Entonces le trasladamos la pregunta a Guillermo sobre si piensa que Andrés Caicedo, si hubiera seguido con vida, se hubiera radicado también en Bogotá, y sobre la relación amor-odio que existía entre él y la ciudad. Yo pienso que es que el problema con Cali no es que aburra, sino que las condiciones para el medio cultural son muy duras. Son mucho más fácil vivir en Bogotá, donde hay mayor cultura, donde hay mayores sitios, donde hay una cantidad de espectáculos, donde hay mayor infraestructura y mayor gusto por todo lo que sea de carácter cultural, ¿no? Además, en Andrés siempre existió como una relación de amor-odio hacia la ciudad, porque Cali no deja de ser una ciudad un poco ingrata con sus propios personajes, con sus propios escritores. Entonces siempre existió en Andrés como esa relación de amor-odio, pero cuando él se iba a Bogotá extrañaba profundamente a Cali y su alegría, y tenía que devolverse. Entonces yo pienso que tal vez si Andrés estuviera vivo, hubiera vivido entre Cali y Bogotá. Ahora, el hecho de Andrés no lo puedo imaginar vivo por un hecho, porque Andrés nunca se hubiera dejado encasillar, porque Andrés nunca hubiera podido formar parte de cócteles como hacen los escritores, a lanzamientos, a todas estas cosas, sino ni verlo vestido de etiqueta. Me imagino siempre a Andrés como el muchacho en blue jeans, que siempre con esa sensación de ser dejado fuera, de no formar parte de la maquinaria, de no formar parte de grupos, siempre esa sensación de estar excluido de todo. Entonces a Andrés no me lo puedo imaginar vivo, porque sé que él no se hubiera moldado a toda esta cantidad de cambios. Tal vez la parte de la tecnología sí le hubiera encantado, porque él lo decía muchas veces, pero la parte social y la parte de toda la maquinaria que es la cultura no le hubiera gustado. A Andrés Caicedo no le gustaban los homenajes, no le gustaban las rumbas o las farras intelectuales, las odiaba completamente. Y era un personaje así, ¿no? No le gustaba un poco el reconocimiento, por lo que da a entender que si estuviera vivo no le hubiera gustado tener algún reconocimiento importante de la alcaldía o algún monumento, como alguna vez se planeó. Entonces le preguntamos a Guillermo si él cree que hace falta algún homenaje importante a Andrés Caicedo, o si es mejor así, en la clandestinidad. Pues a Andrés no le hubiera gustado como de pronto una estatua en su honor o todo esto, y yo pienso a veces que las hermanas como que han estado muy con esa idea, muy conformes con esa idea de él, ¿no? Y en realidad se pensó en poner un busto de Andrés en el Parque de la Música, y la idea no pelechó, no se cristalizó. Y también iban a hacer un cineforo en el Parque de Jairo Varela, pero no, como yo decía, no es cineforo sino cineforro, porque el cine del teatro solo se le vio el forro, nunca se hizo. En el medio ahora hay un restaurante en la construcción, entonces la parte del cineforo nunca tampoco tuvo trascendencia, se quedó en veremos, se quedó en promesas, y en realidad no se hizo el cineclub. El problema también fue estructural, porque no fue bien pensado el recinto como para hacer una sala de proyección. Entonces, Andrés, yo pienso que tal vez debido a ese hecho no hay como muchas cosas de él. Sería mejor como más bien la parte de mover su literatura, ¿no? La ruta pues se encarga de mover a Andrés, de recordar a Andrés, pero ante todo recordar como
como un medio de hacer que los caleños tengan un sentido de identidad por su propia ciudad, que es lo que yo he querido con la ruta de Caicedo, ¿no? Que los caleños se adueñen, que los caleños amen su ciudad, que los caleños tengan el civismo que vemos en otras ciudades y el sentido de pertenencia, que aquí no sé, es muy no es tan grande como en otras ciudades del país y del mundo, porque aquí en el país hay ciudades con un sentido de pertenencia y de amor que uno se queda admirado. No voy a citar la ciudad, pero ustedes se deben imaginar más o menos cuál es. Quisimos preguntarle también a Guillermo sobre su hermana, Clarisol Lemos. Clarisolcita ya es una ama de casa. Estamos hablando, yo tengo 57 años, Clarisol tiene 54, vive en Barcelona hace muchísimos años, ya lleva viviendo alrededor de unos 25 años, y ella pues con los avances de la tecnología puedo hablar con ella casi a diario, pero pues ya no se amoldaría a vivir otra vez en Colombia. Ya está muy españolizada, diríamos, ya está muy, ¿no? Además hay más oportunidades en Barcelona y en España que aquí. Y finalmente nos dio más información sobre la ruta de Caicedo, que en ese momento pues funcionaba a través de varios números telefónicos, la gente se comunicaba y se armaba un grupo importante de personas. Pero bueno, esa fue toda la entrevista que le hicimos aquella vez en el 2015. Guillermo Lemos, después de la muerte de Andrés Caicedo, anduvo en los barrios más bajos de Cali consumiendo, inyectándose. Eso se refleja un poco en el documental de Oscar Campo que se llama El Ángel del Pantano, que recomiendo también para que vean. Pero fue un personaje sin duda interesante, complejo, muy amable siempre que lo entrevistamos, emblemático de la cultura popular caleña, y ya hace casi un año nos dejó Guillermo Lemos, Guillermito. Y hoy quisimos recordarlo con este podcast sencillo, con este audio de archivo que tenía. Bueno, eso fue todo por hoy, recordando a El Ángel del Pantano o El Angelito Empantanado, Guillermito Lemos. Un emblema de la Cali de los 70s y de los 80s, un emblema de la literatura de Andrés Caicedo y un emblema de la cultura popular de esta ciudad. Eso fue todo por hoy, mi nombre es Víctor Hugo León, gracias por acompañarnos, nos escuchamos pronto.